Bueno, muchísimas gracias, profesor Fran Rivas. Buenos días a todos y todas. Saludos en primer lugar a profesor Rolando, jurado externo en esta defensa. A usted, profesor Fran Rivas, y pues también de una vez manifestarle el agradecimiento por todo lo que ha hecho desde el FILOC e impulsando este doctorado. Y a mi tutora, la doctora Mandra Villasmil. Vamos a ver el liderazgo líquido en la gestión organizacional, como una perspectiva, como una idea que hemos querido construir desde nuestra experiencia y desde nuestra investigación. Y quiero hacerles en inicio una advertencia. Esta es América del Sur, y la pongo para que la veamos un poco líquida, cómo va fluyendo, cómo se va moviendo. Y con esta ilustración, pues quiero advertirles que desde un punto de vista convencional, sólido, pues esta defensa no tendría ninguna relevancia. Y por lo tanto seremos un poco líquidos, poco tradicionales, por lo que de entrada pues le pido la atención y la apertura desde esta perspectiva. Y así lo veíamos desde un inicio. Cuando surge la idea de la investigación, cuando empezamos a observar las problemáticas, cuando hacemos un análisis entre la experiencia del investigador, la experiencia en las diferentes posiciones que ha podido ocupar en la gestión pública, en la gestión privada, veíamos organizaciones o queríamos verlas o una cadena de bloques, queríamos verlas de forma disruptiva, aproximándonos al blockchain. Y fue que nos dio la idea y desmenuzar esa cadena de bloques para llegar progresivamente al bloque raíz, al bloque original. Pensemos en una silla para avanzar en nuestro diálogo y en nuestra conversación. Y esta es una lección que parte de un conocimiento empírico, de una conversación que tuvo en algún momento con una persona y que también mucha fuerza a esta conversación. Y seguro ustedes están pensando en esta silla, porque la acababan de ver. O están pensando en la silla común, de plástico, la que utilizan a diario, en la que se sientan. Y es por una sencilla razón. Y es que pensamos en la silla que tenemos en la cabeza. Pensamos y vemos el mundo en la manera tal y cual nos las han contado, tal y cual la hemos vivido. Y si yo les digo que miremos entonces, que pensemos entonces en esta silla, pues tendríamos que cambiar la manera de ver las cosas. Si queremos pensar en esta silla y en la silla anterior de madera, pues tendríamos entonces que conocer de materiales, conocer de ergonomía, conocer de la comodidad de las personas para trabajar, conocer de las posiciones óptimas para que una persona pueda sentirse tranquila. ¿Por qué planteo esta idea? Pues para introducir una carga, un concepto que va a tener esta carga, perdón, esta conversación, y que como vemos las cosas según nuestra perspectiva, pues las vemos, como las vemos, según vemos, pensamos y actuamos. Ustedes pueden estar viendo acá a una abuelita, a una señora mayor, o pueden estar viendo a una chica muy joven que usa un lazo con una pluma en la parte superior de su cabeza. Y la perspectiva que cada uno tenga se va a definir por sus costumbres, por sus creencias, por lo que conocía hasta ahora de esta imagen. Y veamos un poco lo que nos decía Carlos Fernández en uno de nuestros diálogos líquidos sobre la costumbre, presidente de FE Cámaras Venezuela. Yo me he conseguido mucho con esta frase, que bueno, que así lo hemos hecho por 50 años. Y yo creo que siempre, y mi respuesta siempre es la misma. Bueno, precisamente, yo creo que es hora de revisarlo, ¿no? Tiene como que mucho tiempito, ¿no? Pero, creo que no lo habían revisado hace 40, pero bueno, no lo hicieron, vamos a revisarlo ahora. Y muchas veces tuve gente refractaria a la opinión, porque bueno, como tengo 50 años, de alguna manera, creo que se debe seguir haciendo allí. Yo creo que a veces un poco he conseguido mucho con esta frase. Y con esta reflexión que tendríamos con Carlos Fernández sobre las costumbres, sobre los arraigos que tenemos en nuestra sociedad, pues ahora pues quisiera ver dónde estamos y cómo avanzamos en este proceso. Un proceso que se originó luego de observar organizaciones como una cadena de bloques
en un diálogo en profundidad con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el secretario Luis Leonardo Almagro, donde intentamos la realidad de nuestro contexto, donde intentamos de lo que estaba sucediendo y los comportamientos que estaban sucediendo a nivel de las organizaciones y en particular en el caso del Caribe, donde entendimos que habían patrones externos, donde entendimos que habían actores internos que no permitían que nuestras organizaciones avanzaran, se modificaran, evolucionaran, fueran competitivas y que ni siquiera les permitían comprender y entender su entorno. Pensemos ahora, escuchando en este momento a Jesús Torrealba, cuando hablamos sobre las generaciones y sobre la lucha o la existencia generacional desde un punto de vista histórico. Dinamitada por las actuales coordenadas. La tercera capa en la cual me quiero referir es más complicada porque tendríamos que ubicar, yo coincido contigo que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de encarar estas cosas de una manera más líquida, más creativa, más proactiva, pero tendríamos también que ponernos de acuerdo en que el concepto de generaciones que manejamos es un concepto histórico y político, no es un concepto cronológico. Bueno, y eso también lo tenemos muy cerca. Y esta idea de las generaciones, de no querer ver a las generaciones como algo netamente de edades, sino de comportamientos, costumbres o de hechos, pues también era validada de alguna forma por la directora del Beat Lab, Irene Arias Hoffman, hablando de los cambios de paradigma. Lo veo como un momento de cambio, porque ya hay un cambio de paradigma. No sirven las mismas soluciones de antes, no sirve la misma forma de trabajo de antes. Y vuelvo al tema de las oportunidades que tenemos de conectar modelos innovadores, nuevas formas de trabajo con las necesidades históricas que tienen en los países emergentes. Si miramos el caso de América Latina y Caribe, estamos ante una situación en la que hay un triple, ¿no? La crisis económica más grande de los últimos 140 años, una crisis climática que está afectando regiones enteras como de ayer en Centroamérica, y la crisis sanitaria que todavía apenas se está empezando a resolver. Añadido a esto, la mayor crisis migratoria. Y comparte estos diálogos que logramos tener y que nos permitió ir construyendo todo el andamiaje filosófico y epistemológico de nuestra investigación. Construimos algunos objetivos que permitían darle rumbo a todo lo que veníamos construyendo. Un objetivo general que se trata de dimensionar el liderazgo líquido como gestor organizacional, comprendiendo todos los factores que hemos venido mencionando y los que vamos a continuar mencionando más adelante, y 5 objetivos específicos en los que destacan la contextualización del concepto de lo líquido en los entornos organizacionales, la significación de la necesidad de posturas líquidas o evaporadas como mecanismos de supervivencia de las figuras de poder en los entornos organizacionales, la extracción de características líquidas de actores económicos, políticos y sociales, que ya vimos algunas de esas, a través de diálogos líquidos como herramienta metodológica, la caracterización de la liquidez en la era digital y tecnológica y su repercusión en los estilos de liderazgo, y la estructuración, como aporte final, después un referente teórico sobre el liderazgo líquido con base en la psique líder líquido y condiciones de liquidez, que es el aporte más trascendental de este proyecto. Y cuando hablamos de todo esto, hablando con Almagro, hablando con los diferentes diálogos, pues veíamos que hay un factor particular en el mundo y es la crisis. Y acá tenemos nuestro primer acercamiento a Zygmunt Bauman a través de Antonio Gramsci y una definición de la crisis que él nos hacía. La crisis es el momento en donde lo que está por morir no termina de morir y lo que está por nacer no termina de nacer. Y estamos hoy enfrentando, en esta época del mundo,
periodos de crisis sistemática que nos agobian, que nos golpean, y que si no estamos preparados para enfrentarlas, no sabemos cómo dar respuestas. Y además la revolución 4.0, la aceleración de las comunicaciones, la implantación de nuevas tecnologías, de Internet de mayor velocidad, de que tengamos la capacidad de hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que existan tecnologías de avanzada como el Machine Learning, el Big Data, la inteligencia, el Internet de las cosas o la inteligencia artificial, hace también que esa crisis sea acelerada. Y lo vemos en las redes sociales. Las crisis que sucedían en el campo es una semana o muchos días. Crisis de comunicación duran segundos o minutos porque detrás de crisis viene otra crisis, acelerada esa crisis por la revolución 4.0. Y este entorno lo hemos querido definir con nuestra primera carta del tarot, que vamos a comprender mucho más adelante. Esta carta del tarot, que es el comunicador y que le permite al líder líquido cuestionarse sobre lo que está sucediendo en su entorno, sobre lo que se está comunicando y sobre si ese líder se está comunicando a su equipo, a su entorno y a cualquier nivel que él considere necesario para avanzar en su proceso de liderazgo. Y entonces teníamos que observar qué estaba sucediendo en las organizaciones y qué estaba sucediendo en el liderazgo. Y es que las organizaciones, por teorías clásicas que todos estudiamos además, porque son y porque deben ser teorías que nos hablan de eficiencia, de eficacia, de competitividad, de que hay que hacer las cosas porque sí, no importa cómo. Resulta que las organizaciones que se han desarrollado con estas teorías han tenido históricamente un fuerte enfoque militar. El sector militar, las organizaciones militares han tenido una fuerza énfasis en el desarrollo de las organizaciones de otro tipo. Y lógicamente esto pasa también con el liderazgo. Y se han atrevido algunos a cuestionar esto, se han atrevido algunos a pensar o a decir por qué las organizaciones tienen que seguirse viendo de este tipo. ¿Por qué las organizaciones tienen que seguirse viendo de una manera jerárquica, de cumplimiento de objetivos o de cumplimiento de metas, sí, porque sí? Y la escuela de Chicago ya lo avanzaba en los años 40, cuando se atrevían a plantear una manera distinta de ver las sociedades y a entender que había comportamientos individuales, particulares, más allá de la ejecución de las tareas que eran necesarios observar. Y la sociedad evaporada, un aporte muy reciente y muy importante sobre también la capacidad que tenían las organizaciones y lo que estaba sucediendo en la sociedad en ese momento particular. Era una alerta a que no se estaba poniendo la visión, observando el proceso de las organizaciones, de lo que estaba sucediendo, y luego lo complementa Zygmunt Bauman, dándole quizás un poco de continuidad a estos conceptos anteriores, pues con la idea de la modernidad líquida, con la idea de que las cosas estaban cambiando, que teníamos que mirar lo que estaba sucediendo bajo otro tamiz, bajo otra lupa, y que necesitábamos comprender que debíamos volver a la esencia. Y nos atrevimos entonces a revisar y a cuestionar algunos filósofos de esta época, sociólogos de esta época, personas que se están atreviendo a cuestionar y a definir o al menos analizar lo que está sucediendo. Un paseo por Emmanuel Castells, con la sociedad en redes, con la sociedad conectada, invita y que nos llama a observar lo que está sucediendo hoy a nivel tecnológico en nuestra sociedad. Una sociedad que está cada día más conectada y que eso significa cosas positivas y que significa también cosas negativas. Amafésoli por ver su sociedad fragmentada, en donde hoy todos tenemos roles, y sucede. Somos multirol, somos hijos, padres, profesores, alumnos, trabajadores, formadores, mentores, activistas de causas, activistas políticos, activistas gremiales, y tenemos entonces hoy una responsabilidad multitasking que nos obliga a que veamos las cosas de diferentes formas según el momento y según el espacio en el que estemos observando. Y Bauman, que ha criticado este momento del mundo, dándole muy fuerte al individualismo, dándole muy fuerte al capitalismo y retomando algunas ideas de Marx, de Gramsci y de Jung sobre
esta época particular del mundo, pero que nosotros hemos querido rebatir y cuestionar de alguna forma. Si bien es cierto, estamos en una época líquida del mundo, esta época líquida del mundo es una gran oportunidad para construir esta idea sobre la liquidez y definirla en que nada está hecho para durar. No está hecho para durar una idea, una concepción, un referente, un planteamiento, una manera de hacer las cosas, porque lo que hoy era vigente, mañana seguramente pierda vigencia. ¿Y qué nos decía uno de nuestros informantes sobre esta época del mundo en particular? Al final estamos viviendo no solamente una época de cambio, un cambio de época nos obliga a repensar las cosas, y lo que hace 10 años tenía un valor, quizá hoy no lo tenga, que hace años no lo quizá hoy sí lo tenga, ¿no? Estoy hablando de todo tipo de cosas, desde estudiar o tener un oficio, hasta si la gente decide o no casarse, procrear, etc., ¿no? Creo que entonces, sin duda estamos observando las cosas, incluso los referentes de éxito entre nuestra generación y sociedades anteriores varían mucho. Esto nos lleva a crear entonces una carta de este tarot del liderazgo líquido, que es el perdido. El perdido no porque no sabe qué hacer, no porque no sabe dónde se encuentra. El perdido porque, si se fijan, tiene una venda en sus ojos que lo invita a acostarse y a preguntarse si su pensamiento es vigente, a conocer y a cuestionarse sobre si ha cambiado la realidad con la que había construido una visión, si ha cambiado el entorno, o a cuestionarse sencillamente de qué otra forma puedo hacer lo que actualmente estoy haciendo. Y con estos patrones empezamos a observar las organizaciones, retomando el énfasis de lo militar en las organizaciones. Y es que gran parte de estas organizaciones, de las organizaciones en el mundo, sin importar el tipo de organización, funcionan de manera. Organizaciones centralizadas, con fuerte énfasis en las jerarquías, con fuerte verticalidad. Y en una conversación particular que teníamos durante el progreso de esta investigación, observábamos, y hago aquí un punto particular, hablábamos de las organizaciones políticas en Venezuela. Y decíamos, oye, en Venezuela hay organizaciones políticas que se identifican con ideologías de muchos tipos. Algunos son socialdemócratas, otros son socialcristianos, unos de derecha, otros de izquierda, pero al fin y al cabo todos tienen en su ejercicio y en su dogma el leninismo, la verticalidad en la toma de decisiones, el canal oficial de las comunicaciones, que permiten que, haciendo este inciso con el caso político venezolano, las organizaciones políticas se estanquen, no avancen y se cierren a lo que la gente está pensando. Y estas organizaciones centralizadas, pues, han avanzado un poco hacia esto, hacia organizaciones modernas, descentralizadas, o me debería decir desconcentradas, donde se van construyendo nodos externos de participación, de funcionamiento, de creación, de cumplimiento de tareas, pero que al fin y al cabo, como lo vemos acá, tenemos un punto central en donde todo tiene que coincidir. ¿Qué pasaría entonces cuando le preguntaba el reto de las organizaciones al doctor Ramón Guillermo Aveledo? Esta era su opinión. Bueno, pero desde luego, siempre las organizaciones están sometidas a retos variables, siempre se están sometidas a demandas que cambian, ¿no? No puede nunca una organización pero luego, Doctora Aveledo, la organización debía tener la disposición de entender el entorno y entender su funcionamiento interno y evolucionar a la par que evolucionaba ese, para poderle dar respuestas a la sociedad, a sus consumidores, a quien al fin y al cabo prestaba su servicio u ofrecía su producto. Entonces nos arriesgamos a pensar en esta malla que es como vemos las organizaciones líquidas, organizaciones en donde el todo es parte del todo, en donde todo está conformado por cada una de las partes y en donde están conectados todos los puntos de información, de generación, de conocimiento, de transformación de ese conocimiento y ejecución de tareas.
Pero esas organizaciones tenían algo clave para que podamos llegar a esta malla líquida, esa malla que semeja al blockchain que les hablaba inicialmente, pues hay algo muy particular. Y es que esos cambios, los cambios sustanciales en las organizaciones necesitan de un catalizador que es el líder. Y el líder quizás sería una palabra, y el liderazgo sería también estanizado, sobre todo en el sur de nuestro continente, porque hablar de liderazgo enseguida nos hace pensar en lo político, en lo público, y no tiene nada que ver. De hecho, la etimología de la palabra líder viene del verbo to lead, que es liderar, llevar adelante, impulsar. Y es un verbo que también proviene, como se mencionaba hace un rato, de la cultura militar, de la jerarquía, del mando, de liderar a un grupo porque me ha tocado o me lo han decidido. Entonces aquí vemos que era clave poder comprender y poder avanzar en esta investigación sobre el constructo particular del liderazgo. Y algunas visiones sobre esto eran las de el liderazgo es estricto y irrenunciable, que no implica una postura, sino un compromiso, una responsabilidad o una acción. Chiavenat hablaba del liderazgo y decía que se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un grupo o equipo. Y Richard Duff, quizás con una definición un poco más transaccional, donde hablaba de que implica que haya una persona que pueda influir y motivar a los demás. De ahí, en los estudios sobre el liderazgo, se haga énfasis en la capacidad de persuasión e influencia. Y quisimos tomar 3 ideas centrales sobre el liderazgo. Si pudiésemos definir el liderazgo de una manera rápida, todos pudiéramos comprender, pues sería algo vinculado al diseño y el manejo del cambio organizacional. Sería algo que también tendría responsabilidad con el desarrollo de los demás, con el desarrollo de los equipos, de las organizaciones, y además también con agregar valor a parte de ese equipo. Esto nos arroja nuestra siguiente carta del tarot del liderazgo líquido, que es el líder. Y si ven esa imagen del líder, es un jugador de fútbol americano que tiene puesto el casco, quizás puede ser el mejor jugador o está listo para darlo todo, pero también es el mejor fan y está con su indumentaria de fanático para apoyar a su equipo. Esta carta que nos invita, que le invita al líder líquido a cuestionarse si es el líder que quiere ser, si es el líder que debe ser, si da confianza al equipo para disentir, que se pregunta sobre cómo mejorar al equipo y cómo mejorar. Y llegamos a un punto maravilloso, que fue construir una metodología para viajar, para entender la percepción, la experiencia, la opinión de algunos actores organizacionales en particular, que fuimos categorizando. Según funciones, según a la organización que pertenece. Tenemos ejemplos acá, representantes de multilaterales, representantes de la academia, representantes del sector privado, del sector público, representantes de grandes empresas como Facebook, y que a través de esta metodología de diálogo líquido pudimos viajar a su esencia. Pudimos viajar a lo que ellos percibían y conocían en el ejercicio de su liderazgo. Pudimos viajar incluso en segmentos, a notas que jamás al partir por temor, por dificultad, porque no podían hacerlo, y eso poder optar y colocar en el sitio de cada uno de ellos para avanzar en nuestro proceso. Un diálogo líquido de esta forma. Oh, genial, Héctor, porque la intención es esa, ¿no? La intención es participantes en este diálogo líquido, pues, darnos de presencia, ¿no? No responder con un manual, por eso no hay un cuestionario, por eso no hay preguntas previamente compartidas, al contrario, la idea es que la conversación, así como lo hemos hecho esta tarde, pues va a ser lo más tranquila, ¿no? Lo más sincera, que hable el alma, que hable el recuerdo, que hable toda esa unión de constructos que cada uno de nosotros pues, puede ir viendo en su pensamiento y en su accionar. Te agradezco mucho. Y fue lo que intentamos construir en cada uno de esos diálogos líquidos. Diálogos líquidos que nos permitieron luego tener nuestras 2 siguientes cartas del tarot del liderazgo líquido, que son la mejor amiga y la superestrella.
La mejor amiga que fue lo que intentamos hacer con cada una de las personas con quien compartíamos, con quien conversábamos. Viajar a ese momento, viajar a ese espacio del tiempo donde nuestra confianza con esa persona es la mejor, para poder ir al fondo, para poder ir al hueso, en preguntas, en cuestionamientos o en puntos de vista particulares sobre las organizaciones, el liderazgo o el mundo. Y entendiendo además que teníamos que colocarnos en algunos momentos bajo el tamiz, bajo la mirada de la carta de la superestrella, de entender que también nuestro planteamiento de que nuestra idea y lo que el grupo que está era un aporte filosófico importante y que significaba para ellos, para nuestros entrevistados, para nuestros informantes, un referente a nivel de organizaciones y de liderazgo. Y caemos entonces al líder con la parábola de los talentos. ¿Cómo hay que vivir? Preguntaba Sócrates. Sin desperdiciar los talentos, le respondía Jesús. Y esto nos arroja a una frase a la que hemos querido de alguna forma el liderazgo líquido, que es un líder in statu nascendi, un líder en constante nacimiento, porque entiende que evoluciona, que avanza y que tiene que mejorar. Pero también había una crítica, es que el liderazgo hasta este momento, hasta toda la revisión que pudimos hacer a nivel teórico sobre el liderazgo, a nivel transaccional, a nivel transformacional, y aportes nuevos. De hecho, una aproximación que hicimos a través de las teorías de la conducta y de las teorías motivacionales de Maslow, su pirámide, hicimos también una aproximación de lo que sería un liderazgo según una teoría Z planteada por el investigador. Pues todo esto nos arrojaba una perspectiva muy transaccional del liderazgo, muy de cumplir objetivos, de cumplir metas, de respetar jerarquías, de cumplir con lo que se estaba planteando. Acá viene un aporte que consideramos muy importante de esta investigación y que es, de cierta forma, es una nueva mirada, el liderazgo desde la psiquis, el liderazgo desde la trascendencia. Y esta filosófica y metafísica al hombre fuera del dogma y acercándonos entonces a tres planteamientos que hemos querido construir y que hemos querido aportar a esta investigación. Y que además tuvimos una alerta cuando conversaba con la secretaria de inclusión de la Organización de Estados Americanos sobre las autopercepciones que ya están. Primero la llamo estructural, que es, ¿cómo te digo? Está definitivamente conectada. Nuestras propias de nuestra autopercepción. Okay. O muchas mujeres, ¿no? Y no, yo te digo, yo texto directivo, liderazgo, voz regional, etcétera, se han dicho, pero yo también siempre estoy tratando de deconstruir las propias autolimitaciones que me impongo como mujer, o las que yo me pongo, y tengo que estarle bajando. O sea, yo soy de las que voy a hacer una... Y esas autopercepciones, Pero por eso la llamo estructura. Autopercepciones quizás se nos ha hecho tan difícil en las organizaciones y en particular a los liderazgos, el modelo militar, por el modelo jerárquico vertical en el que hemos estado acostumbrados a trabajar. Proponemos ser auténtico y pensar en un liderazgo que implemente esta perspectiva. Y es que hay una posibilidad dentro de todas las posibilidades, y esa posibilidad es la posibilidad de morir. Y la muerte puede implicar cualquiera de nuestros planes o cualquiera de las posibilidades que hemos podido avanzar en el presente, en el pasado o en el futuro. Eso nos demuestra que somos finitos, que somos discretos, y nos obliga a aceptar la angustia de no poder cumplir con todo lo que nos planteamos. Y al poner al hombre como parte de la historia, al ser el hombre la historia, al ser el hombre lo que hace día a día, al ser temporalidad, presente, pasado, futuro, un ser que se encuentra prácticamente en la nada, pues en ese momento decimos qué hacer con estas responsabilidades. En ese momento decidimos trascender. En ese momento decidimos hacer las cosas con nuestro mayor esfuerzo y en nuestra mejor forma. La existencia auténtica es cuando el hombre acepta la muerte, sabe que va a morir y afronta esa realidad. Lo cual le lleva a su auténtico pensar, lo cual lleva a viajar a lo más interno de su ser y a cuestionarse las cosas, a decidir qué quiere y qué no. Y sin duda es una condición del liderazgo líquido.
Pero también está el cuarto camino, una obra pensar canales, las posibilidades que tenemos los seres humanos para elevarnos y para entender nuestros centros y funciones. El cuarto camino que propone trabajar a la par del cuerpo, la física, la cualidad y el desarrollo del pensamiento y del conocimiento. Tareas, responsabilidades que el liderazgo líquido debería tener a su disposición y que debería implementar. Además, es un conocimiento práctico y teórico sobre la mujer del siglo XX, del siglo XXI, que permitió además ver que muchos de nuestros conflictos personales, de nuestros conflictos del día a día, se podían resolver viajando al interior, haciendo un viaje a nuestro interior para conocer y vivir lo que estaba sucediendo. Ese es el cuarto camino, es el camino del hombre equilibrado, donde el pensamiento, la emoción y la motricidad son importantes, igualmente importantes en la vida. Es importante que esté a nivel de salud, es importante que me pueda mover, también es importante que pueda pensar, también es importante cómo me siento y cómo se está sintiendo a la vez todo esto reflejado en mi equipo. La vida entonces solo es real cuando la vivimos. La vida solo es real cuando somos nuestro propio yo. Y es la invitación a través del cuarto camino que queremos hacer a los planteamientos y a la ejecución del liderazgo líquido. Pero también veíamos que había un comportamiento arquetípico, un comportamiento que fue definido por Carl Jung, por el psicólogo Carl Jung, y que había sido ya retomado a nivel tangencial en nuestra tesis al tomar las ideas de Zygmunt Bauman, inspiradas en parte por el psicólogo Carl Jung, sobre ese comportamiento arquetípico que cada uno de nosotros tener en su vida. Ese comportamiento que se define o se moldea según patrones particulares, según comportamientos particulares. Y ciertos patrones que emergen en la conducta y en la psiquis en personas pues, regidos por momentos, por creencias, por conocimientos aprendidos en diferentes momentos del mundo, en diferentes lugares geográficos. Y vemos además cómo la costumbre, la religión, lo que hemos aprendido puede influir en esto. Estas ideas entonces pues, deben ser entendidas y deberían ser parte de la formación de un líder líquido, que debería tener nociones de estas ideas para poder contribuir en su educación emocional y la educación emocional de su organización. Y además que permitiría entender mejor ciertas conductas desafiantes y rebeldes hasta cierto límite. Pues de cierta forma es una activación en este caso del arquetipo de héroe. Aparece en los momentos más difíciles de nuestras vidas y en donde queremos ser o donde queremos imponernos a los desapegos, a los desafíos y queremos poner en riesgo nuestra realidad, nuestra vida para superarnos. Y esto nos arroja entonces dos nuevas cartas de este tarot. La sirena y el lobo de nuestro pensamiento y de nuestra esencia. La sirena mágica, perfecta, maravillosa, que transmite y demuestra lo mejor que cada uno de nosotros puede tener o puede sacar adelante. Y en segundo lugar, el lobo, que sería también ese lado oscuro que todos tenemos. El blanco y el negro, la dualidad, dos maneras de ver la realidad y de entender el mundo. Seguíamos avanzando en nuestro proceso sobre algo que también nos llamaba profundamente la atención y desde inicio de la guía, de la importancia de la tecnología en los procesos actuales de evolución del conocimiento, y tuvimos que hacer un recorrido y una mirada hacia el agnosticismo tecnológico y el misticismo científico. Porque el liderazgo líquido tiene que tener a la mano las capacidades tecnológicas y tiene que tener la habilidad de comprender los avances y los cambios tecnológicos. Pero no puede cerrarse, ni puede entender, ni puede querer hacerse con una tecnología o con un conocimiento particular como cierto y único. El liderazgo líquido es un agnóstico tecnológico, según nuestra percepción. ¿Por qué no prefiere una sola vertiente tecnológica? ¿Por qué no construye ni entiende de límites para implementar tecnología? Y además, ve a la organización, retomando nuestra idea del blockchain, una cadena de bloques descentralizada, autónoma, todo puede ser transparente.
Y este agnosticismo tecnológico nos permite crear nuestras últimas dos cartas del tarot del liderazgo líquido, que son la Madre Tierra y el Perro de Servicio. La Madre Tierra, que es madre creadora, el origen, y que nos invita a los liderazgos líquidos a observar la simplicidad y la esencia de cualquier cosa que tengamos que realizar, a pensar de cuántas formas podemos resolver un problema, no tomar ninguna decisión a priori. Y el perro de servicio, que también nos indica que en momentos tenemos que tener la capacidad del perro de servicio que está educado, entrenado para cumplir tareas sin preguntarse por qué, pero que también pone de manifiesto algo maravilloso, y es el don de servir. El don de servir natural, servir sin cuestionar, servir para poder crear y para poder cultivar ese clima organizacional que nos permita migrar a este modelo que de alguna forma pudiese parecer mágico. Y Lester García, responsable de política pública de Facebook, nos hacía algunas menciones sobre el liderazgo de esta época. Probablemente en 20 años los chicos que salen de la escuela ya sepan programar en C++, no sé, en salas de secundaria. Total. Entonces, si todos vamos a tener esas herramientas técnicas, la otra parte, convivencia, reconocimiento, entender la importancia del individuo y la participación de ese individuo en un objetivo social, un objetivo de equipo, de grupo. Excelente, excelente. Lester nos hacía entonces esta comprensión, pues, que le da canal al liderazgo líquido, pues, para poder existir. Lester nos hablaba de su experiencia particular en Facebook, cuando comparte, cuando tiene que trabajar equipos con un alto nivel académico, con una alta experiencia, con una alta capacidad a nivel formativo, pero que no es suficiente para que las cosas se puedan hacer de buena forma, y que no es suficiente para que ese equipo pueda evolucionar. Entra entonces en ese momento la necesidad de volver la mirada a lo humano, de volver la mirada según nuestro planteamiento metafísico, filosófico, existencialista. Y el doctor Ramón Guillermo Aveledo nos hacía un comentario en nuestro diálogo líquido que quise compartir y mostrar para ir cerrando esta conversación. La verdad es que el liderazgo verdadero siempre ha sido líquido. Correcto. ¿Por qué? Porque no puede ser sólido, no puede ser rígido. El liderazgo verdadero, hay que separar, yo insisto, lo formal de lo real. Y en vida real no hay líder que sea líquido. Es decir, el líder verdadero, que no sea capaz de eso, de adaptarse a las realidades, de poder reunir el mayor de los esfuerzos de más gente. Tú sabes que cuando... Y este comentario en particular del doctor Ramón Guillermo Aveledo, pues creo que refleja en gran forma lo que hemos querido ir construyendo, hemos querido ir demostrando. Y el liderazgo líquido lo hemos querido mostrar en esta imagen. Una imagen en la que hemos conjugado la liquidez, agua, la existencia, que es el reloj, el tiempo, la realidad, que es el mundo que está goteando y que se va derritiendo poco a poco, representado por el nigreo alquímico de la psiquis, esa transformación de ese mundo sólido al mundo líquido, para dimensionar al liderazgo líquido como un gestor organizacional. La liquidez es una clara representación de nuestra realidad, la realidad donde todas las cosas fluyen, se desplazan, se desbordan, se filtran y gotean, siempre por un periodo limitado y sin ocupar un espacio en concreto. Y ustedes vieron el tarot hasta ahora y se habrán preguntado de qué se trataba. Este tarot de liderazgo líquido es una herramienta, es un instrumento líquido, un aporte de nuestra investigación que facilita el diálogo entre el presente transitado por nuestra conciencia y el futuro vibrante que aún no ha reconocido nuestra psiquis. Capta el futuro de un modo simbólico. Propone hacerse cargo del propio destino. Invita a madurar y a resignificar la historia del líder líquido. Lo invita a cuestionarse.
Son elementos con los que cuenta el líder líquido para hablar con su interior, para conocer desde su perspectiva personal, para conocer desde su psiquis y desde su viaje hacia la conciencia lo que está realizando, lo que está impulsando o lo que está construyendo en su proceso de liderazgo. Un tarot líquido que se grafica de esta forma y que concluye con una cadena de bloques tal como iniciamos sobre nuestra idea del liderazgo líquido. El liderazgo líquido que tiene 4 ejes transversales: la existencia auténtica, la valoración de la psiquis, el agnosticismo tecnológico y la comprensión del blockchain organizacional. El agnosticismo tecnológico porque no toma decisiones a priori y le da mayor importancia a la riqueza semántica que a la síntesis que la tecnología, los buscadores y la información que está en la web nos arroja. Un liderazgo líquido que valora la psiquis y el conocimiento individual, porque es existencia, porque es evolución y conciencia, porque entiende que a partir de la gnosis puede haber movilidad. Un liderazgo líquido que valora la existencia auténtica, porque somos lo que hacemos, porque existe en un constante cuestionamiento, y valora lo formal versus lo real, porque puede servir sin cuestionar. Un liderazgo líquido que además deja abierta una nueva idea de investigación o una nueva línea de investigación, que es el blockchain organizacional, que es un aspecto novedoso, pero que igual quisimos introducir en esta propuesta. Y que comprende que las organizaciones deben migrar hacia organizaciones descentralizadas, que comprometan y que garanticen la durabilidad y la adaptación de estas mismas en el tiempo. Que no el liderazgo líquido, el liderazgo que hemos construido y que queremos compartir, tiene estos compromisos para avanzar en su desarrollo y para lograr que los procesos en las organizaciones sean cada vez más positivos y que volteen la mirada hacia el humano, hacia la existencia y hacia la esencia de cada uno de nosotros y nosotras. Finalmente, no queda más nada sino seguir en este proceso de cuestionamiento, de verificar lo que hemos avanzado, de verificar lo que hemos compartido y de poder compartir ideas, sugerencias y sobre todo cuestionamientos, pues desde el principio hemos dicho que nada está hecho para durar y seguramente muchas cosas que hemos mencionado han perdido vigencia al finalizar esta conversación y tendremos que repensarlas y Bien, muchas gracias, Guido. Muy buena exposición, te felicito. Vamos a proceder entonces a darle el derecho de palabra a nuestros participantes, a nuestro jurado evaluador. En primer término, el profesor Rolando Smith. Tiene la palabra, profesor. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradezco la gentileza de la Comisión del Doctorado en Ciencias Organizacionales que me ha permitido leer y formar parte de este jurado evaluador del trabajo de Guido sobre el tema de liderazgo líquido y, por supuesto, valorar como muy oportuno su exposición a los efectos de entender de una manera gráfica e integral su discurso doctoral. Agradezco también a los miembros del jurado, por supuesto, a toda la comunidad de la universidad. Muy bien. En principio, debo señalar que esta exposición, Guido, me gustó en extremo. Mucho. Primero por ser ingeniosa, creativa, algunas palabras por acá, reflexiva, motivadora y práctica. Me parece que el recurso de insertar en su discusión informante es un recurso doctoral muy importante, porque permite articular el discurso con las percepciones que tienen los
expertos o quienes se dedican al día a día en la construcción de organizaciones adaptadas o adaptativas a las nuevas circunstancias y que en la práctica han demostrado éxito en la construcción y en la guía y el desarrollo de las organizaciones. Me parece una exposición muy buena, vuelvo insisto, creativa, ingeniosa y oportuna. Muy bien. Si algo creo que tiene de interesante su tesis, Guido, es la valoración noxiológica y epistémica que le da a la construcción de su sujeto de estudio. El tema del liderazgo, que se pregunta, responde, colabora y hace de las acciones colaborativas un mecanismo con capacidad para encontrar el camino y la ruta de las actividades en el desempeño de la organización. Por supuesto, un ejercicio contradictorio y a veces dual entre las capacidades de la gente y el contenido de las estructuras, que aun cuando puedan confesarse adaptativas, de contenidos profundamente descentralizados, con cortes cooperativos y participativos, no dejan de entrar en contradicción con las expectativas que desde el punto de vista de la acción social suponen sujetos con capacidad para incidir y transformar las organizaciones. Es una dualidad permanente, una dualidad estructural, diría Giddens, entre las agencias que proponen cambios y las estructuras que permanecen rígidas en relación a las posibilidades de adaptarse a un mundo totalmente configurado con dinámicas totalmente distintas. Y supone un esfuerzo también por relevar, desde el punto de vista práctico, eso que en términos generales uno pudiese denominar la existencia de una conciencia crítica, racionalmente sustentable, motivada con un discurso reflexivo, que en definitiva conduce a la estructuración de una visión de liderazgo. Coincido con Averedo en relación a la conceptualización en términos históricos del posicionamiento del liderazgo líquido. Es una discusión que no es de ahora, es una discusión que ha permeado a lo largo del desarrollo de las organizaciones, desde la postura de los clásicos hasta las modernas posicionamientos estructurales y visión de las organizaciones. Estoy hablando de las organizaciones adaptativas y con capacidad para construir espacios de relaciones mucho más allá de las dinámicas estructurales y a veces burocráticas de las propias organizaciones. Pone un tránsito permanente en el estilo y formas de conducción de las organizaciones, pero que está permeada por, obviamente, por corrientes que motivan y desarrollan acciones disruptivas con capacidad para introducir cambios en las propias organizaciones. Uno lo puede observar a lo largo del pensamiento administrativo. Y si hay alguien que dio muestra elocuente de esta concepción, fue el propio del pensamiento organizacional como Peter Drucker, al señalar que esto más importante que define las organizaciones es la gente. No dejo de repetir aquella frase de Peter Drucker en relación al tema del liderazgo de las organizaciones cuando, a propósito de una pregunta acerca de quién consideraba él que era el mejor gerente del mundo, dijo: el mejor gerente del mundo es el presidente de la Cruz Roja, para decir y indicar la presencia de una fuerza científica tecnológica. En segundo lugar, no solamente el hecho de transformaciones organizacionales, los sistemas productivos, sino la reconfiguración de nuevas formas laborales, lo cual implica un posicionamiento de la visión de las organizaciones con ópticas distintas, donde la propia práctica ha denotado las formas adaptativas y de configuración no pasa. Es decir, la deconstrucción de la burocracia pasó obviamente por construir espacios
señalaba uno de los grandes teóricos de la organización del trabajo, Benjamin Coriat, es transformar el taller y el cronómetro en una suerte de organización donde el punto más importante es comenzar a pensar al revés, con lo cual obviamente da origen a una nueva construcción. Y todos estos elementos, cuando Guido exponía, se me pasaban por la mente, es decir, todo lo que ha ocurrido en términos del desarrollo del pensamiento organizacional, de la dinámica comprensiva y de explicación de las realidades organizacionales, para intentar observar de cerca lo que es una lógica fundamental en la construcción del pensamiento organizacional, que es un giro en el lenguaje y en la construcción y las percepciones acerca de las organizaciones. Este giro coloca obviamente a los sujetos como factores importantes en la construcción del día a día, muy lejano a aquello que supone en términos del desarrollo tecnológico, dibujado de una manera dramática con aquella frase que decía: las organizaciones del futuro intermediadas por las tecnologías van a tener dos personajes claves, un perro y un hombre. Un perro para cuidar que el hombre no toque las máquinas y un hombre para que le dé comida al perro. Creo que esa frase, que define un poco la naturaleza determinante de las tecnologías, consigue en la tesis de Guido un espacio interesante a mi manera de ver. Esa de Tarot nos señaló un camino interesante. Quizás te faltó una pieza del tarot, que el tarot al final lo que busca es tratar de determinar hacia dónde van las cosas. Y no hay carta en el tarot que le guste más a la gente que intenta construir esto que ver la carta de la plenitud y de la realización plena y la felicidad absoluta, ¿no? Que en definitiva es ese mundo que se está tratando de construir. Muy bien. Por supuesto, todo este tema del liderazgo reflexivo, motivado y práctico que usted introduce en su tesis, tiene un correlato en su exposición teórica, metodológica y de presentación de resultados en su tesis, muy importante. Bueno, conversamos días anteriores sobre el contenido de la misma, no voy a expresar lo que estudié en aquel momento, pero sí señalar que uno de los elementos que no observaba en la tesis, pero que ahora lo observo en su exposición, me sorprendió, porque es como algo así como intentar observar la tesis no como una sucesión de etapas sucesivas en las cuales se construye un sujeto ya teórico, metodológico, para presentar unos resultados. Yo creo que la construcción del discurso es la presentación del problema y los resultados obtenidos a partir del discurso. Y eso usted lo hizo de una manera extraordinariamente importante. Críticas pueden haber acerca de la construcción del discurso de la liquidez organizacional a partir de las tesis de Bauman. Esa es otra discusión. El investigador siempre tiene la opción de coger un camino. Usted escogió ese. Interpretar una nueva realidad y sobre todo dotar de una guía básica a las organizaciones de una suerte de mecanismo con capacidad para comprender y sobre todo intervenir de una manera diligente en las organizaciones. Por todas estas consideraciones, vista ya la lectura de su tesis, que me pareció coherente, sistemáticamente sostenible, con algunos elementos que hay que incorporar en la tesis para efecto del documento final, que es la relatoría y la gestión de la información, que perfectamente lo hiciste en tu exposición. Creo que como jurado, como invitado a conversar sobre este tema, en lo personal me siento plenamente satisfecho y halagado
por haber participado en esta conversación fluida, ingeniosa, productiva de Guido en su presentación de su universidad. Muchas gracias. Excelente, doctor Smith. No sé si Guido quiere comentarle algo a las observaciones o palabras del profesor Smith. Perfecto, profesor. Bueno, en primer lugar quiero decirles a ustedes con un poco de jocosidad que durante mi defensa, pues de alguna forma también validé los aportes, ¿no? Nada está hecho para durar, ni siquiera la mesa que nos tenía locos a todos y que ya comprendí que debo cambiarla porque sencillamente venció su ciclo. Agradezco mucho, profesor, todos sus aportes y creo que es maravilloso algo en particular que usted menciona y que hayamos conversado sobre el perro y el hombre, ¿no? Esa reflexión sobre el perro para cuidar que el hombre no toque la máquina y el hombre para que alimente al perro y ya basta, pues se asemeja mucho a estos tiempos, ¿no? Y se asemeja mucho a lo que hemos querido construir. Y usted me da un aporte también, profesor, que es válido y se lo agradezco, lo tomo y además lo apoyaré con algo más, que es la carta de la plenitud, ¿no? La última carta del tarot, que es la plenitud, que es esa felicidad, pero pues la plenitud o la felicidad no pudiera o no debiera ser el único estado empresa de creación particular y fue hacer el trabajo, incluso con ideas que surgieron en este momento que conversábamos, porque así creo que es el mundo ahora y así creo son valores que creo que debe tener el líder líquido. De nuevo, muchísimas gracias, profesor. ¿Me permite un comentario adicional, Fran? Sí, adelante, por favor. Sí. Hoy estamos viviendo transformaciones que probablemente estaban previstas, que ocurrieran, como se dice, alargó general, el futuro lo adelantó. Pero ese proceso de construcción de estas nuevas realidades organizacionales llevan, en términos de desempeño organizacional, interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, retomar el camino de las organizaciones rígidas, nuevas circunstancias. Entonces, tenemos una fuerte tendencia organizacional extraña. Organizaciones rígidas con acciones comunicativas flexibles y adaptativas. Una especie de dualidad estructural que obviamente se recoge en varios aspectos técnicos, como por ejemplo, repensar toda la lógica del trabajo organizado a partir de la productividad y la eficiencia. Las grandes organizaciones comenzaron a hablar de grandes inventarios, mantener stock previsto para poder acumular recursos para poder satisfacer las demandas del mercado, producto de las dificultades de transporte, etcétera, ¿no? Entonces nos conseguimos con realidades que se mueven entre lo líquido y lo rígido, entre la necesidad de los autoritarismos organizacionales para poder sobrevivir y la estructuración de propuestas organizativas que probablemente devuelven el camino a los viejos mecanismos tradicionales del control
y los autoritarismos organizacionales. Es una lógica que nunca ha desaparecido, de acuerdo a la lógica de Habermas o de Foucault en relación a que las relaciones sociales son, en definitiva, relaciones de poder. Y obviamente uno de los eventos clave en la estructura es que introduce un concepto que a mi manera es clave en las transformaciones de las organizaciones, que es el ejercicio de la tolerancia, la convivencia sana y sobre todo la posición colaborativa para entender que los liderazgos son relaciones que se estructuran colectivamente y que dan origen a ejercicios líquidos, mucho más adaptativos que lo que probablemente uno puede estar observando en este momento. Muy bien, gracias. Excelente. Muchas gracias, profesor, por su participación, siempre tan atinado y sumando a la discusión. Es muy importante para nosotros. Bien, seguidamente voy a hacer algunos comentarios con respecto al trabajo de Guido, comenzando por felicitarlo, decirle que estoy muy contento y complacido con su disertación. Coincido plenamente con lo mencionado por el profesor Smith, ya que la presentación la sistematizó y la ilustró de una manera muy pertinente. Lo felicito. Quería que nos comentara un poco más, una vez que realizó esa revisión teórica de los postulados teóricos y llegando a la conclusión que Zygmunt Bauman iba a dar respuesta quizá al agotamiento de algunas teorías, de las teorías clásicas de la administración, de las teorías de la organización. Zygmunt Bauman, para usted, según lo que describe y analiza y explica, pudiera ser un referente verdaderamente legal por decirle que él está observando esa liquidez como una respuesta toral, quizá holística, a lo que pudiera ser el liderazgo. Eso en un primer término. Su visión con respecto a Zygmunt Bauman, más allá de la liquidez del discurso. Eso en primer término. Y en segundo término, me gustaría saber que si a partir de estos aportes, los aportes de esta tesis, se puede generar teoría para explicar identidades como las nuestras, las latinoamericanas. Y por último, saber, pensar, reflexionar acerca de un tipo de liderazgo abstracto, es decir, que no sea monoteísta, que no se base en la figura mítica o carismática, según lo diría Max Weber, de una persona, sino que si esa liquidez tendría que ver con lo colectivo. Bueno, tienes la palabra, Guido. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, aquí déjeme tomar nota de lo último. Bauman fue un canal, ¿no? Fue un canal en esta investigación, pues por sus teorías críticas a esta época del mundo, ¿no? En sus diferentes obras, Bauman ya viene haciendo un acercamiento de vista negativo, pues con el cuestionamiento al capitalismo, a la fuerza laboral tal como es concebida por el capitalismo, a las realidades que ha impuesto el capitalismo en el mundo, y Bauman pues plantea de alguna forma parámetros particulares sobre este momento particular del mundo. Lo hace en sus diferentes obras, incluso definiendo el amor líquido, el trabajo, y él parte de una concepción que es validada hoy por muchos actores vinculados al trabajo a nivel global, en el que menciona que nuestra generación y las generaciones que vendrán ser inconformes perennes, por decirlo de alguna forma. Bauman también Antonio Gramsci, pero que de cierta forma sirvieron de lo que me ha servido a mí Zygmunt Bauman, de
conducta de las organizaciones y en la conducta pues llamados a impulsar y a promover las transformaciones y los cambios de las organizaciones en esta época del mundo. Así que creo que he visto a Bauman como esto, ¿no? Como esa posibilidad. Y además ha sido, de cierta forma, también el mismo reto, ¿no? Y creo que es algo a lo que tenemos que atrevernos. Hay una frase muy conocida, digamos, que en el mundo académico, que sobre todo en el mundo social, que después de los clásicos, pues no hay nada que decir, después de los griegos no hay nada que decir. Pero sí puede haber muchísimo que decir, sí puede haber muchísimo que interpretar. De tesis, de planteamientos, es que pueden surgir los procesos de innovación. Si el hombre, como humanidad, se hubiese quedado detenido en lo que es, o en lo que alguien dijo que es, pues no existirían los avances en ningún área de las ciencias, no existirían los avances en ningún área del pensamiento. Y creo que al fin y al cabo este tiene que ser uno de los grandes retos. Y creo que además, nota al pie, pues creo que también esa es una de las cosas que me queda de este estudio doctoral. Desde que iniciamos, creo que gran parte de los profesores pues nos invitaban a eso, ¿no? A no dar nada por cierto y aprender. Yo diría que con esta defensa, pues es el fin de un ciclo y el inicio de otro, ¿no? En este momento, pues estaría en crisis, según Gramsci, ¿no? Lo que está por morir no termina de morir, no ha terminado de morir, y lo que está por nacer, pues no termina de nacer, porque el liderazgo líquido es durar, ¿no? Por ende, pues es una cuestión de desapegarse a lo que construimos hasta ahora y estar pensando en el minuto siguiente en qué podemos construir, en qué podemos trabajar. Y en lo que sí, pues me queda muy claro, y es en lo que seguir trabajando, pues digamos que uno de los propósitos de la defensa de esta tesis pues es poder obtener el título de doctor en ciencias organizacionales, pero no es el más relevante. El mayor interés de este pues es poder agregar valor a quien pueda tener acceso a esta investigación. El mayor interés es que sea el inicio de una serie de aportes para la sociedad, para mi círculo de interacción, para mi círculo de incidencia, pues para ayudar también a transformar las cosas, ¿no? Y que todo esto que he venido construyendo, todo esto que he venido en un ser que sirva sin cuestionar, en un ser que entienda que esta época del mundo tan contrariada, activa, tan áspera, necesita que tengamos nuestra mejor expresión, el mejor conocimiento de cada uno de nosotros para poder servir a los demás, al mundo, a la realidad, a la época de la mejor forma. Muy bien, Guido. Coincido en gran parte de lo que estás mencionando. Vamos a darle finalmente la palabra a su tutora María Alejandra Villasmil para que esgrima sus comentarios. Bueno, buenos días, bueno, ya buenas tardes para todos. Yo quiero en primera instancia saludar a mi tesista Guido, antes de hacerlo con el profesor Rolando o con el profesor Franco, la audiencia que nos está oyendo, porque creo que el pilar energético y sobre todo la conciencia energética está precisamente en él, ¿no? Y es su alma la que nos está vanagloriando, y este espacio del cual hablaba el profesor Rolando, que se saborea tan energéticamente bonito y tan poderoso, se debe a la intención de Guido, ¿no? Y sobre todo a su postura investigativa. Y eso que acabas de decir es muy valioso, Guido, porque no trabajas
y no estás defendiendo con una primera intención de obtener un título doctoral, sino de ese don de servir, sobre todo por tu postura. Tu intención de poder lograr evolución a nivel de conciencia. Luego quiero también agradecer muchísimo el aporte del doctor Rolando. Y doctor, de verdad que yo quiero agradecer muchísimo el apoyo al trabajo que estuvimos haciendo durante un largo tiempo, porque sus comentarios súper atinados, súper pertinentes, cuestionadores del trabajo que venía haciendo Guido, pues nos sirvió muchísimo y nos llevó a mucho volver a deconstruir, a volver nosotros también a casi que a comenzar de cero, hasta replantearnos los objetivos, hasta pensar en la posibilidad de cambiar la estructura de presentación el día de hoy. Es decir, que eso es lo que uno valora en un tribunal y su posición así. Y creo que esa pregunta que usted le hizo a Guido con respecto a lo de la carta de la fe, Guido lo plantea y lo defiende muy bien, porque la postura existencial epistemológica, el componente metafísico y filosófico que ha perdido, sobre todo en la construcción, nos lleva también a pensar en el poder de la dualidad. Y el líder debe ser un condicionador de ambos polos. ¿Por qué? Porque debe estar totalmente condicionado tanto a la luz como a la oscuridad. Entonces el concepto de felicidad es un concepto muy efímero ante la propia postura líquida, porque busca la cultura líquida precisamente es el desapego, y el desapego tendría mucho que ver también con esa necesidad de los modelos económicos que nos encajó. Tan difícil de trabajar en estos tiempos, ¿no? Y yo me ponía a pensar, oyendo a Guido, ¿qué va a hacer cuando yo no tenga diálogos líquidos con Guido? Porque es que yo creo que hubo una riqueza ahí existencial en nuestra propia construcción epistemológica, porque el contenido semántico de su investigación se acoplaba perfectamente con la sintaxis que estábamos tratando de configurar, y se le dio mucha significancia al componente nociológico. Y entre él y yo hubo una afinidad energética que fue la forma de validar la construcción del episteme, porque no había posibilidad de estar pensando que estábamos trabajando y construyendo un liderazgo líquido y que eso no hubiera ocurrido entre nosotros dos en esa propia construcción, y que nosotros en nuestra propia relación energética no hubiéramos aprendido a experimentar las consecuencias de manejarnos de manera líquida. Entonces tuvimos experiencias maravillosas en esa construcción de ese episteme, porque casi que ni siquiera teníamos que hablar. Yo sabía lo que Guido me iba a decir y a lo mejor Guido sabía también lo que yo le iba a decir. Y de eso precisamente se trata la construcción y la forma de conducirse de manera líquida en una sociedad que está total y absolutamente cansada de liderar en función de las fuentes de poder. Y lo que planteaba el desapego, cuando ya yo no tenga mis diálogos líquidos con Guido, pues precisamente pues, se trata de eso, ¿no? De trabajar esa cultura de desapego y saber que ya no voy a tener esos espacios en donde crecí muchísimo, en donde debo agradecerle como tutora a Guido su postura pragmática, porque creo, Guido, que eso fue la mayor significancia y la mayor experiencia académica que viví contigo.
tu trabajo y tu estructura cognitiva de ingeniero te lleva a ser muy pragmático. Y eso me recordó muchísimo a las críticas del Taylorismo, y a Taylor siempre se le criticaba su excesivo pragmatismo, y él, para poder salirse, obtengo en mi postura científica, me da para creer que un principio es lo mismo que un elemento o un organizador o un referente. No entremos en esa diatriba de que si un principio en el área de las ciencias sociales no sirve porque estamos en el área de la deducción y no la inducción. Entonces, cuando yo hablo con Guido, esa postura de ingeniero, de pragmático, me sirvió muchísimo en mi estructura cognitiva, de a lo mejor más filósofa, más administradora, más acostumbrada al debate y al cuestionamiento. Entonces aprendí de él que no es necesario tener que escribir mucho para tener una semántica muy sólida que hoy demostró. Y entonces por eso pues a mí no me preocupaba tanto lo escrito, sino que a mí me preocupaba en realidad, o me ocupaba, mejor dicho, el discurso argumentativo de Guido hoy, que él debía demostrar hoy que es un doctor, y eso fue lo que efectivamente demostró de una manera muy gráfica, respetando su estructura cognitiva de base, que es el pragmatismo, y haciendo una argumentación total y absolutamente líquida, totalmente disruptiva, y con la total conciencia de que podía desmoronarse en cualquier momento lo que le estaba diciendo, y que eso no tendría por qué desajustarlo y no tendría por qué desmoronar la estructura de su argumentación, porque de eso precisamente se trata como tutora. Debo agradecerte muchísimo porque diste a mi estructura cognitiva una riqueza pragmática que valoro y que siempre voy a llevar conmigo, y que voy a desmerecer aún más esas críticas que generalmente recibe el mundo académico, que pareciera que todo se mide, la producción y la riqueza de la producción se mide en función de tantos referentes teóricos o clásicos estén ahí. Y eso lo hablábamos Guido y yo, porque decíamos, pero ¿para qué referenciar algo si no añade un valor significativo o semántico o sintáctico a ese episteme? Porque es obligatorio y es necesario que la comunidad científica en sus preceptos científicos exija que una tesis doctoral la valida los referentes teóricos, o la valida el hecho de abordar planteamientos clásicos. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Smith. Creo que lo líquido permite ir de un polo a otro, ir hasta espacio homogéneo. Entonces, toda esta construcción de verdad que es sumamente valiosa, y valoro igualmente pues también tu rendimiento el día de hoy. Te felicito y solamente quiero oír tu opinión acerca de algo. Sé que el liderazgo líquido y la cultura líquida nos lleva a trabajar el desapego, pero también por esto mismo que plantea el doctor Rolando, de una concepción de liderazgo clásico, está totalmente asociado al manejo de fuentes de poder, cómo a través de la concepción líquida pudiera este líder líquido desapegarse de la figura de poder para conseguir a través de otra fuente de alineación su objetivo, que es pues tratar, en tu caso de postura líquida, tratar de elevar la conciencia de otros y agregarle valor a otros sin que no tenga absolutamente la herramienta de poder. Muchísimas gracias, profesora, por todos sus maravillosos comentarios. Voy a responder primero y luego haré un comentario. Digamos que el gran reto que tiene el liderazgo líquido, o que quizás que tiene la colaboración, ¿no? Per se en cualquiera
de sus implementaciones en cualquiera de los niveles en que pueda ser implementada, la colaboración puede llegar a confundirse o a convertirse en colectivismo, y se acaba todo, y allí pues finaliza la buena intención. Debe comprender, yo diría que 3 cosas para poder ponerse de manifiesto y para poder mostrar su transformación. Ese liderazgo líquido lo primero que tiene que entregar es confianza para disentir, confianza a los miembros de su organización, a quienes hacen parte de su organización, para que puedan criticar y cuestionar el funcionamiento de la organización, de los objetivos o de las tareas que al fin y al cabo van a ser el origen de nuevos procesos de pensamiento o de procesos de innovación dentro de esa organización. En segundo lugar, es que además el líder líquido, para poder entender lo que debe hacer y lo que debe implementar o catalizar dentro de una organización, pues tiene que estar en constante nacimiento. Yo hacía mucho énfasis en esto durante la defensa, ¿no? De que incluso hice el comentario al final de que todo esto ya quizás perdió vigencia, ya todo lo que conversé quizás tiene que ser repensado y reactualizado, y es un reto total, ¿no? Es un reto total poder comprender esto, porque nos afecta el ego, nos afecta ese sentido de que todos tenemos de querer trascender desde nuestras ideas, de nuestras acciones, sin comprender a veces que hay que dejar a un lado el ego y trabajar en lo que pueda servir, lo que sea necesario para que no solamente despierte nuestra conciencia, sino que despierte la conciencia de todos, que sería el tercer punto. No logramos nada. El profesor de filosofía, el señor Guerrero, nos mencionaba en sus clases de filosofía que no hacíamos nada de el compromiso del liderazgo líquido con sus organizaciones, con los miembros de sus equipos, para que esa transformación, para que ese derretimiento, esa evaporación de los sólidos, pues pueda lograr conectarse. Y finalmente, profesora, pues le agradezco muchísimo sus palabras. Ha sido usted de verdad que muy importante pues para mí en todo este proceso. Ha sido muy movimiento en torno a este planteamiento inicial que surge luego de esta disertación, y a tratar de que esto sea posible y podamos aterrizarlo para que puedan llegar personas, que al fin y al cabo es lo que quisiéramos, ¿no? Que la mayor cantidad de personas puedan comprender esta idea y que puedan implementarlas para que el funcionamiento de las organizaciones y el ejercicio de su liderazgo sea mejor y más óptimo. Bien, yo creo que podemos agregarle entonces a esas cartas del tarot, Guido, aparte de la carta de la felicidad del doctor, también la carta de la muerte. Creo que sería bien interesante agregar esa carta de la muerte ahí. Chévere. Bueno, un abrazo, Guido. Muchísimas gracias también al profesor Fran por sus consideraciones, y nuevamente un abrazo al profesor Rolando. Ok, bien, seguidamente vamos a reunirnos como miembros del jurado. Vamos a colocar a los asistentes en el cuarto de espera. Vamos a leer el acta. Ok, vamos a leer el acta veredicto. Por problemas de ancho de banda no vamos a prender el micrófono. Una vez debatido el fondo, la disertación y el trabajo realizado en equipo con su tutora, pues el resultado es el siguiente. Nosotros, doctor Rolando Smith Ibarra, profesora María Alejandra Villasmil, tutora, y el profesor Fran Rivas, en Mérida, el día 10 de agosto de 2021, a las 10:45 de la mañana, se reunió para escuchar la disertación del ciudadano Guido Alejandro Mercado Duarte y su tema de tesis doctoral, el liderazgo líquido en la gestión organizacional. Escuchada la disertación y
realizadas las consideraciones pertinentes realizadas por el jurado, se decidió aprobar con mención publicación la tesis doctoral de Guido Alejandro Mercado Duarte, en Mérida a los 10 días del mes de agosto de 2021. Felicitaciones, Guido. Ya eres doctor, felicitaciones. Bueno, damos por concluido el acto. Gracias, profesor, muchísimas gracias. Y vamos a darle entonces la palabra. Genial, maravilloso, muchísimas gracias, profesores. Gracias.